seguimos ahora con la próxima ponencia. Es la ponencia de la señora Luisa Fernanda Leuro Alonso y del señor de la señora Raquel Alejandra Valera Blanco, ambas de la Universidad de Cartagena, y ellas hablan sobre el tema análisis de la prueba de ADN frente a la paternidad social. Y voy a un momento, entonces pueden compartir la pantalla ahora. Buenos días. La persona que va a compartir la pantalla es el usuario que se llama Gerardo Alves. Vale. Muchas gracias. Pues ahora debería ser posible compartir la pantalla. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes en Alemania. Primero que todo, dar gracias a los organizadores del evento, a la Universidad de Cartagena y al profesor Fernando Luna por esta oportunidad. Esta pequeña ponencia fue realizada por Luisa Fernanda Leuro Alonso y mi persona, Raquel Alejandra Valera Blanco. Esta está titulada como el análisis de la prueba de ADN frente a la paternidad social. En primer lugar, voy a dar una pequeña introducción que hace referencia a cómo llegamos nosotras a este tema. Nos topamos con esta sentencia muy reciente de nuestra Corte Suprema de Justicia, que está ahí en nuestra diapositiva, la SC 1171 del 2022. Tiene apenas un par de meses que salió. En esta sentencia se relata como un señor en su matrimonio tiene dos hijas, posteriormente hay un divorcio, luego él conoce a otra persona quien ya tenía un hijo de 4 años. Ellos viven en unión libre por muchos años y el señor decide reconocer a este hijo como suyo, con todos los requerimientos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue ante la notaría y le dio su apellido. Posteriormente, este señor muere, lógicamente se abre el proceso de sucesión y las dos hijas matrimoniales deciden iniciar un proceso de impugnación de la paternidad, alegando claramente que ese hijo no era su hijo biológico y por ende no podía ser parte del proceso de sucesión. En primera instancia, le dicen que sí, que tiene razón, que efectivamente frente a la prueba de ADN, él no es hijo biológico. En segunda instancia, también dicen que tiene razón. Pero la Corte Suprema de Justicia de manera oficiosa decide casar esta sentencia, porque dice que a este señor se le han venido vulnerando sus derechos y que claramente sí es hijo, si bien no biológico, pero se configuran unos requisitos que más adelante vamos a explicar. Vamos a ver varias cosas como la tarifa científica, la prueba de ADN frente eh, la prueba de ADN en el ordenamiento jurídico colombiano, también la dignidad humana como pilar de los hijos de crianza, los instrumentos internacionales que sirven de base para esto, entre otras cosas. Y en primer lugar, vamos a comenzar a hablar con, eh, con lo referente a qué es la tarifa legal en el ordenamiento jurídico colombiano. Nosotros conocemos algo que se denomina tarifa legal, que es simplemente que algunos hechos solamente se pueden probar con unos documentos muy específicos, como declarar que mi padre lo es, puedo probar ese hecho simplemente con mi registro de nacimiento. No se acepta otra prueba. Si voy a decir que yo soy propietaria de un determinado bien inmueble, necesito
mi certificado de libertad y tradición que dice que efectivamente yo soy la dueña de ese inmueble. No se acepta otro tipo de pruebas. No puedo llevar testigos, no puedo llevar absolutamente otra cosa que no sea esa prueba. Eso se conoce como la tarifa legal. Pero entonces, ¿qué es esto de tarifa científica? Se ha dicho y la doctrina ha señalado que los operadores judiciales están en una especie de encrucijada porque están sometidos a lo que dicen los peritos, lo que dice la ciencia. Un claro ejemplo es la prueba de ADN. El juez no tiene los conocimientos necesarios para poder verificar esa prueba, revisarla de manera objetiva y decir, eh, no, no me parece, no estoy de acuerdo, porque realmente el que tiene el conocimiento adecuado para esto es el perito, el experto que se pone, y por eso se denomina auxiliares de la justicia, ¿cierto? Pero por esto muchos doctrinantes han dicho que están preocupados por esto. Una de ellas es Mariana Gascón. Ella nos dice que si bien la ciencia tiene un margen de certidumbre, también tenemos que tener en cuenta que existen casos como, no en la prueba de ADN, pero sí en la prueba de huellas dactilares. Han existido casos en donde estos expertos se equivocan y el juez simplemente no tiene forma de valorarlas de manera objetiva. Por el contrario, estas pruebas se tienen como objetivas y las demás como subjetivas. Subjetivas como por ejemplo la valoración de un testigo ocular. Pero si vamos frente a una prueba de ADN, se tiene como objetiva porque tenemos como cierto lo que nos dicen los expertos. Y realmente esta prueba sí tiene esta fama de alguna manera bien ganada porque es la que tiene mayor porcentaje de certeza, lo que no pasa con otras que nos dan también los expertos, los forenses, los peritos, como lo queramos determinar. Ahora vamos a hablar de entonces qué es eso que colocamos en el título, perdón, que colocamos en el título que es la paternidad social. La paternidad social es un pequeño concepto que nos trae la Corte y nos dice que ésta se establece eh, a través de esos lazos de solidaridad, de amor, de reciprocidad que se generan, pero se van a generar ya no de una manera biológica, como típicamente lo conocemos, sino por unos hechos que se consideran públicos y notorios. ¿Qué quiere decir esto? Que se genera una especie de paternidad sin el respaldo de la biología. ¿Cuáles son los requisitos que nos dice la Corte que se tienen que configurar para que estemos frente a esta figura? Son tres primeramente. Gera, ¿me ayudas? Gracias. Bueno, son tres primeramente que, como podemos ver ahí, es el trato, la fama y el tiempo. El trato hace referencia a que ese padre tiene que comportarse como tal frente a su hijo y no simplemente de manera afectiva o como lo denomina la Corte de manera moral, sino también darle sustento, darle educación. La Corte ha sido muy cautelosa con esto porque se deben cumplir las obligaciones que él debería tener como si fuera su padre biológico. Referente a la fama, pues no es la fama que todos pensamos, sino hace referencia a ese trato que ya indiqué cómo debe ser, que sea también de conocimiento público, que los amigos, los deudos, las personas cercanas, el círculo social lo, lo conozca como tal, como padre e hijo. Y el tiempo hace referencia a un pequeño tiempo que nos coloca la Corte de 5 años. ¿Qué pasa con el caso que estamos viendo? Claramente el trato se configura. Todos los testigos que llevaron al proceso decían que ni siquiera sabían que él no era su padre biológico porque siempre se habían tratado como padre e hijo. Y no simplemente eso, también indicaron que el señor le paga a el muchacho hasta sus estudios universitarios. Quiere decir esto que claramente estaba cumpliendo con sus obligaciones. Y referente al tiempo, pues lo sobrepasa porque duraron así más de 20 años. Bueno, con esto pasamos al siguiente punto, que es esta prueba pericial de ADN en el ordenamiento jurídico colombiano. En primer lugar, hay que decir que no todo el tiempo, sabemos que esto es un avance científico, habíamos tenido esta prueba de ADN, pero en nuestro ordenamiento jurídico se exige como un requisito dentro de los procesos de impugnación de paternidad desde la ley
1721 del 2001. Y nos establece en su artículo cuarto que, en su artículo séptimo, perdón, que todos los procesos en donde se pretenda establecer la paternidad y la maternidad, el juez de manera oficiosa ordenará la práctica de estos exámenes que científicamente determine el índice de probabilidad superior al 99.99%. ¿Qué quiere decir este pequeño artículo? Nos hablan de que el juez tiene esa potestad oficiosa, pero realmente es una obligación del juez. El proceso no se puede llevar a cabo si éste no ordena que se realice la determinada prueba de ADN. Pero esto no nos deja de lado lo que teníamos antes, que era una serie de presunciones. Esta ley no las deroga. ¿Cuáles son estas presunciones? Bueno, anteriormente habíamos visto una ponencia referente al Código Civil, que sabemos que es de antaño, es muy viejo, y este trae unas presunciones como, por poner un ejemplo, que los hijos concebidos en el matrimonio se van a presumir del marido, del esposo, ¿cierto? Eso es una presunción que claramente es desvirtuable y que no se deroga con esta nueva ley. En otro artículo podemos ver que la ley nos indica que solamente en los casos que es absolutamente improbable disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y los demás medios probatorios que indique la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien actualmente tenemos la primacía de esta prueba de ADN, la ley no descarta otros medios probatorios de la paternidad. Ahora, hablemos entonces del enfrentamiento de ese dictamen pericial, la prueba de ADN, frente a este derecho que tenemos todos a tener una familia. La Corte en esta sentencia STC 14680 del 2015 y en muchas otras nos ha dicho que la familia es un concepto muy amplio y muy variado, que no podemos simplemente concebir la familia como esa que se desprende de los vínculos biológicos. Tenemos vínculos jurídicos como la adopción y también esos vínculos sociales que desprenden los mismos sentimientos, porque lo crucial son los sentimientos, la solidaridad, el amor y la reciprocidad. Es por esto que se ha establecido que las familias se pueden concebir tanto en matrimonio, unión libre o de cualquier otra forma. Sabemos que ahorita los conceptos de familia son muy amplios y muy variados y todos los días van evolucionando. Entonces podemos decir que este enfrentamiento que se da con la prueba pericial y el derecho a tener una familia es crucial, porque si bien el juez tiene una prueba de ADN de ese perito, de ese experto que nos dice que efectivamente ese hijo no es hijo de ese señor y debería dictar de una manera, sabemos que el juez no la puede valorar de una manera objetiva. Ahí se tiene que ir a lo subjetivo, tiene que valorar otras pruebas como las testimoniales para verificar que realmente se cumplen los requisitos de esta nueva figura que se denomina la paternidad social. Tiene que hacer esto porque se debe garantizar, sabemos, la primacía de los derechos humanos frente a cualquier otra cosa, el derecho a la familia. El derecho a la familia está consagrado en el artículo 22 de la ley 1098 del 2006, que también hace referencia a los procesos de impugnación a la paternidad y es posterior a esta ley que les comenté, la 721 del 2001. Y dice que todos los niños y todos tenemos en general el derecho a tener una familia y a no ser separados de ellos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una familia y a crecer en el seno de esta, ya sea de acogido, familias de acogida o cualquier otro tipo. Eso. Bien, buenas tardes. Ahora pasaremos a hablar de algo elemental y es la dignidad humana como pilar fundamental en el estado civil de los hijos de crianza. ¿Qué es el estado civil? El estado civil es el que goza una persona y debe entenderse según el artículo que está y el decreto que están viendo en la diapositiva, el artículo 1 del decreto 1260, como la situación jurídica
en la familia y la sociedad orientada en hechos o actos constitutivos, la cual determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Desde esta perspectiva se puede analizar que se trata de un escenario que tiene una conexión con la dignidad humana, ya que toda persona tiene derecho a ser reconocido como parte de la sociedad y de la familia. En Colombia, vamos ahora a entender que se denomina como padre, madre o hijo de crianza, y es que se denomina a esto a quienes forman parte de la familia de crianza sin perjuicio de que entre estos existan vínculos de consanguinidad o jurídicos. Para demostrar que hay o se estableció una relación de padre o madre de crianza, se deben cumplir ciertos requisitos que son determinados por la Corte Constitucional. Y estos están en la sentencia que pueden ver ahí abajo. Bueno, para calificar, el primero de ellos, por favor, la siguiente diapo, lo pueden encontrar en el literal A, y dice que para calificar a un menor como un hijo de crianza es necesario demostrar la estrecha relación familiar con los presuntos padres de crianza y una deteriorada o una ausente relación de los familiares con los padres biológicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto requiere entonces un requisito. Requiere que, según la Corte, exista una existencia real, efectiva y permanente de una convivencia que implique vínculos de afecto, solidaridad, ayuda y comunicación. También requiere que se evidencie la fractura de los vínculos afectivos y económicos con las que tenían con los padres biológicos. En el literal B podemos encontrar que cuando se establezca la existencia de un hijo de crianza, madre o padre de crianza, debe existir certidumbre acerca de dicha condición de acuerdo con el material probatorio que obre en el expediente. Y por último, la categoría de crianza, esta categoría de crianza que hoy estamos exponiendo, es una creación jurisprudencial. Por lo tanto, el juez, al momento de declarar la existencia de dicho vínculo, debe hacerlo con base en un sólido y consistente material probatorio que derive fuertes lazos familiares existentes entre los menores y sus padres de crianza, así como la constatación de una ausencia de vínculo o una deteriorada relación del menor y su padre biológico, por cuanto dicha declaratoria más adelante se pueden derivar de otro tipo de consecuencias jurídicas. En este sentido, es necesario cuestionarnos, o ustedes se cuestionarán, si el estado civil de los hijos de crianza y los biológicos otorgan el mismo nivel de responsabilidades, derechos y beneficios que tienen la comparación entre esos hijos de crianza y los biológicos. Y la respuesta es que sí. Esto en base al principio de la igualdad y la dignidad humana. Según el mandato constitucional, en la sentencia SC 280 del 20 de febrero, con base, según este mandato, son derechos fundamentales de los menores de edad, como pueden ver en diapositiva, la salud, el cuidado, el amor, los cuales no están atados a ninguna condición biológica, sino a un vínculo social y afectivo que debe ser objeto de protección. Esto nos representa que no puede suprimirse una relación jurídica que se ha ido construyendo por lazos de convivencia, pese a la comprobación de una filiación científica. La jurisprudencia constitucional incluso ha otorgado a la familia de crianza un carácter prevalente sobre la consanguínea que haya dado lugar a vínculos afectivos que sean merecedores de protección, en garantía del mejor desarrollo de sus partícipes. Lo anterior expuesto, ¿qué nos va a garantizar? Garantiza el derecho a la igualdad del hijo de crianza, a que no exista una discriminación legal de este frente a los demás hijos reconocidos, ya sean matrimoniales o extramatrimoniales, lo que permite tener el mismo acceso de estos a las prestaciones, como lo pudimos ver en el caso que ya exponía mi compañera al inicio de la sentencia, donde este hijo de crianza va a tener los mismos derechos prestacionales que sus hijas biológicas. También se garantiza la dignidad humana, ya que como la Corte Constitucional de Colombia lo ha señalado, la igualdad que se predica entre los hijos de crianza y los hijos biológicos se hace extensiva a todos los aspectos de la vida de los menores, entre ellos la educación, puesto que, como se mencionó a capítulos anteriores, la correcta protección y promoción de este derecho garantiza un adecuado nivel de vida. El reconocimiento del hijo de crianza entonces nos lleva a una ruta de evolución, ¿verdad?, en un estado social de derecho como lo es el colombiano, pues prevalecerá entonces lo social sobre consideraciones genéticas y biológicas, es decir, pueden prevalecer vínculos de afecto sobre una prueba científica. Esto quizás
en años anteriores no lo hubiéramos podido ver. Para esto vamos a analizar qué es el concepto de familia proveniente de los instrumentos internacionales. Entonces, hay que conocer el origen y este viene de los instrumentos internacionales. Entonces, analizaremos qué es la familia en general y cuál es su objetivo. Y vamos a exponer, por tanto, los convenios y tratados internacionales que forman parte del bloque constitucional de Colombia, que son fuente de este concepto y a los cuales han recurrido las altas cortes para emitir sus pronunciamientos. Estos convenios y tratados, pactos, los pueden observar en la diapositiva. Los son el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales. También tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es también conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ellos, ¿qué se establece generalmente? Que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y por tanto tiene derecho a la protección que le garantice la sociedad y el Estado. Y estos deben prestar la oportuna asistencia y protección a estos hijos. Básicamente, si podemos observar, la familia representa para todas las convenciones y tratados el desarrollo del ser humano. Pero también es necesario exponer que en el siglo XXI hay nuevas situaciones sociales que han hecho que el concepto de familia se adapte a una más democrática, multicultural y en definitiva más diversificada. Por lo tanto, no podemos decir que el mismo concepto que teníamos como familia en años anteriores es el mismo que actualmente tenemos como familia. Y ahora les mostraré a continuación una tabla que fue realizada por CEPAL, en la cual se establecen los diferentes tipos de familia. Podemos encontrar la familia nuclear sin hijos, la familia nuclear monoparental, la familia nuclear biparental, la compuesta, la homoparental, la heteroparental, de acogida, de acogimiento preadoptivo, ampliado extensa, ensamblada, sin núcleo de origen, sociedades de convivencia. Y esto nos lleva a una conclusión, que hay familias que se conforman por lazos biológicos, afectivos y otros que son civiles y que en ningún caso la familia tiene la misma relación o el mismo concepto que antes por las realidades sociales que se han tenido alrededor de este mundo globalizado. Gracias a esta diversidad es que actualmente no solo en Colombia, sino en diversos países reconocen diferentes tipos de familia en sus ordenamientos y les dan igual protección, sin importar si su carácter es de consanguinidad civil o de lazos afectivos. Esto nos lleva a una serie de conclusiones y es, primero, que en todos los casos el juez está obligado a dictar en base a lo que establezca, que en no todos los casos, perdón, el juez está obligado a dictar en base a lo que establezca un dictamen pericial, como bien los ponía mi compañera Raquel Alejandra, que los hijos de crianza deben tener igualdad de tratos frente a los demás y con esta figura se reafirma, ya que en el caso de la sentencia SC 1171 del 2022, el hijo de crianza podrá heredar. Tercero, que en definitiva la prueba de ADN no es la única que se establece para establecer o determinar esta conexión vínculo paterno-filiar. Y por último, que el derecho sustantivo prima sobre el derecho adjetivo, puesto que se le da mayor peso a los derechos humanos, tales como el derecho a tener una familia, habilidad humana y el derecho a tener un nombre, que en este caso a una prueba científica, lo cual también tendría concordancia, teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho. Por último, muchas gracias. Muchísimas gracias de mi parte por esta ponencia sobre un tema muy actual, un tema muy interesante a las señoras Luisa Fernanda y Raquel Alejandra. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? Pues entonces yo empiezo con una pregunta de no, hay una pregunta, un momento. No, solo es una felicitación, ¿vale? Entonces yo empiezo con una pregunta. Si entendí bien,
esa sentencia dice que pues el hijo de crianza tiene los mismos derechos como el hijo biológico, y no se necesita una formalización de esta relación de hijo de crianza, por ejemplo, por adopción, pero solo por el hecho de que se trata de un hijo de crianza, está equiparado a los hijos biológicos. ¿Entendí bien eso? Sí, en este caso particular de la sentencia pasa algo que se denomina posesión notoria, que es que el padre decide reconocerlo. O sea, no simplemente lleno de los requisitos que nombramos, la fama, el trato y el tiempo, sino que adicionalmente él en vida decide darle su nombre y su apellido. Entonces, aparte de lo que ya se nombró, que tienen igualdad de trato con los hijos biológicos, esto es algo nuevo porque él queda con su apellido y por ende tiene derecho a heredar. Otra figura de los hijos de crianza anteriormente a esos es lo que se conoce con la pensión de sobreviviente, que si bien esos hijos de crianza tal vez no pudieran entrar en la sucesión si eran partícipes para ser beneficiarios de una pensión de sobreviviente cuando se cumplan los requisitos que se explicaron en la ponencia por mi compañera. Exactamente. Y también hay que recordar que aunque en este caso particular de la sentencia es este señor que pese a que no fuera su hijo biológico decide reconocerlo ante una registraduría, en dado caso de que este señor no le hubiera otorgado sus apellidos a este menor, sino simplemente hubiera decidido criarlo con base a las eh, características que ya dijimos que hubiera querido tener, también hubiera sido un hijo de crianza. Y básicamente otro de los requisitos que se expone es que este niño, este menor, haya roto los lazos biológicos que tenía con su, que haya roto los lazos afectivos y económicos que tenía con su padre biológico. Y en el caso de la sentencia se puede observar que esta madre del menor era una madre soltera que solo estaba con su hijo. Este niño había roto los lazos afectivos que tenía con su padre biológico y si es posible reconocerlo como un hijo de crianza. Vale, muchas gracias. Entonces, hay una pregunta consecutiva de mi parte, porque si solo es suficiente el hecho de que hay esta relación bastante establecida, bastante estrecha entre esta persona y este padre de crianza, entonces quizás hay un poco de peligro de abuso. Por ejemplo, si hay una sucesión, si se muere el padre de crianza y entonces el niño, el hijo de crianza dice que pues existe esta relación para obtener estos derechos. em, pues en este caso quizás hay un poco el peligro de abuso que no existiera si habría necesidad de una formalización. Pues eso es la perspectiva muy alemana, porque en Alemania siempre demandamos una formalización de cualquier relación familiar, por adopción, por ejemplo, o por un matrimonio. En Alemania eso es muy formalizado. También, por ejemplo, no hay en Alemania esta, creo que se llama unión civil, ¿sí? Es más o menos una unión de hecho entre dos personas que son pareja. Eso no se reconoce en Alemania como una unión con derechos especiales. Se necesita un matrimonio formal. Y también en cuanto a la relación entre padres y hijos, se necesita pues la relación biológica o alternativamente una adopción formal. Eso es pues el pensamiento muy formalizado, muy formal alemán. Por eso, para los juristas alemanes sería bastante difícil adoptar esta solución que tomó esta sentencia del Tribunal colombiano. Claro, ahora mi compañera Raquel les explicará de qué modo un hijo que no está totalmente formalizado, pero que ha sido de crianza, puede comprobar que si tuvo lazos de afectividad con este padre. Pero antes quisiera
y aquí viene lo que establecemos como el Estado Social de Derecho, la dignidad humana, o el derecho que también tiene este hijo a tener una familia y que tiene igualdad ante todos ante los hijos biológicos o inclusive los hijos que sí requieren una formalización como son los adoptivos a través de una formalización civil, y esto se va a lograr de la siguiente manera. Sí, como se mencionó anteriormente, el material probatorio que va a tener en cuenta el juez no va a ser ya esa prueba, o sea, esa prueba que se denomina objetiva, sino van a ir a algo que podemos decir es un poco menos certero, que son los testigos, como las personas de su alrededor, que dice que efectivamente sí tenían una relación padre-hijo. Y lo que acredita él también es el pago de de su universidad, o sea, sus estudios superiores. O sea, el padre le paga sus estudios superiores por 5 años en una universidad privada aquí en Colombia. Denotando esto, el cumplimiento de las obligaciones por parte del padre, también el trato, y pues el material probatorio se va en estas pruebas, por llamarlas de alguna manera subjetivas, pero como dijo mi compañera, se demuestra realmente lo que se quiere con la familia, que son esos sentimientos de solidaridad, amor, reciprocidad, y pues claramente no se puede dejar desprotegido. Inclusive en la sentencia nos dice que el hijo que acompaña al padre en su vejez, en su enfermedad y en sus últimos días es él y no las hijas matrimoniales que estaban impugnando la paternidad. Entonces, si siguiéramos solamente la prueba de ADN, dejaríamos a este hijo sin su porción de la masa herencial y aquellas con una masa mayor. Y realmente no es justo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y hay otra pregunta de José Trujillo. Sí, buenos días. Muchas gracias, profesor Stoeba, y a todos los participantes por la oportunidad. Eh, Estoy bastante desconectado hace tiempo del derecho de familia, pero me surge una inquietud con esta sentencia. ¿Quiere decir que esta sentencia está aboliendo el requisito de adoptabilidad que se tenía establecido para poder otorgar el apellido paterno al menor? ¿O entendí mal? Y qué pena, si me pueden hacer la precisión, por favor. No, en ningún momento se quita esta forma de crear una familia también que es por el vínculo civil, es la adopción que tiene un proceso bien riguroso. Creo que en Colombia y en todos los países en aras de proteger a los niños, niñas y adolescentes, sino que se les permite el reconocimiento de ese apellido. Con esto no quiere decir que posteriormente se le vaya a dar reconocimiento de los apellidos en el caso de que el señor no lo haya hecho durante su vida, pero en el caso particular de la sentencia, el señor lo reconoce a los 5 años en una registraduría y ya tenía sus nombres y su apellido. Entonces, esto no deja por fuera la típica figura que conocemos de la adopción para darle los apellidos, pero si de manera voluntaria el señor se los otorga, pues una prueba de ADN no puede desvirtuar dicha voluntad, siempre que se cumplan con los requisitos que ya habíamos dicho, la fama, el trato y el tiempo. Exactamente, Raquel. Y también por eso a lo largo de la ponencia hicimos la distinción de estos tres tipos. Hay hijos por consanguinidad, por lazos civiles, como lo serían los hijos de adopción, y estos que serían por lazos afectivos, como son los hijos de crianza, tres formas diferentes. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias también de mi parte. ¿Hay más preguntas? Quizás una última pregunta de mi parte. Otra vez, de la perspectiva muy formal, como es en Alemania, de la perspectiva muy formal alemana. Si se acepta esta figura del hijos de crianza, quizás hay un poco el peligro de que el hijo de crianza, cuando es en su favor, dice, sí, soy hijo de crianza, por ejemplo, como heredero,
pero si se trata, por ejemplo, de dar alimentación a los padres, en Alemania hay una obligación de alimentar a los familiares de los padres frente a los hijos, pero también viceversa. Y si, por ejemplo, ocurre la necesidad que los padres son pobres y el hijo de crianza tiene que dar alimentos a sus padres, y entonces dicen, no tengo nada que ver con ellos, no hay este peligro, y este peligro no habría si se requiere una formalización en forma de una adoptación. Sí, pues yo creo que eso sería quizás la ventaja de esta formalización, porque con la adoptación hay ventajas, pero también hay estos inconvenientes como la obligación de dar alimentos a los padres cuando tienen la necesidad. Claro, no, en este caso no existiría este tipo de peligro. ¿Por qué? Porque como se estableció en las sentencias que citamos, estos hijos llegan a tener los mismos derechos, pero también deberes que tendría el hijo biológico o el hijo adoptivo. En dado caso, me imagino que, como ustedes dicen, no hay una formalización, ¿verdad? Entonces, si este padre necesitara alimentos y digamos que tiene hijos biológicos o inclusive no tiene ningún biológico, el padre también podría ejercer una acusación, como en el caso lo hicieron las hijas, que estaban impugnando la paternidad ante este hijo que había sido por crianza. También se podría iniciar un proceso para que este hijo respondiera y a través de pruebas como testigos y diferente tipo de material probatorio se podría comprobar que este señor ha establecido su deber en una familia de crianza como un padre de crianza y vinculó a este hijo como un hijo de crianza, y este hijo tiene la obligación, al igual que los hijos por lazos civiles y los hijos por consanguinidad. Pero si bien es cierto que aquí también tenemos ese mismo, esas mismas obligaciones. El artículo 411 del Código Civil establece a quién le debemos alimentos y es una larga lista, no solamente los padres a los hijos, sino a varias personas. Es cierto que tal vez no con la formalización, porque lo que se busca con esto, la Corte lo que trata es de darle solución a una situación que claramente sucede, no solamente en este caso, sino en muchísimos otros. No una formalización, pero sí una reglamentación un poco más clara, un poco más pegado al derecho positivo en una ley que nos establezca los requisitos de manera formales y las pruebas que hay que acreditar para probar dichos hechos. Pero realmente formalizar un hecho que lo que se busca es darle solución a una situación social, eh, creo que no es tampoco la idea, sino tal vez ya ese lleno de requisitos que se da es cuando la persona ha fallecido, que se ve que se han cumplido las obligaciones de padre e hijo, no solamente la del padre con el hijo, sino como en este caso que fue al momento de la enfermedad que lo llevó a la muerte, que el hijo estuvo ahí. Siento que tal vez la formalización le quite la naturaleza a esta figura, pero entiendo que formalizar da un poco más de seguridad jurídica frente a otras problemáticas que se pueden presentar. Yo creo que, como lo dijo mi compañera, se pueden solucionar de la misma manera como si fueran padre e hijo, porque implica la realización de ambas obligaciones, tanto del padre con el hijo como del hijo con el padre. Muchas gracias otra vez por estas respuestas. Y pues me parece que también en este aspecto el derecho colombiano es más avanzado, quizás más abierto para esas formas nuevas, no tradicionales de convivencia, que también es un tema en Alemania, un tema muy importante en Alemania, que también quiere tratar el gobierno actual. Hay varios proyectos para ampliar estas formas de convivencia más allá de las formas tradicionales. Un tema que es muy importante, como vemos, no solo en Alemania, no solo en Europa, pero también en Colombia. Por eso, otra vez, muchísimas gracias por esta excelente ponencia y también por sus respuestas. Y entonces yo propongo que hacemos una pequeña pausa de algunos minutos y continuamos a las 10 hora colombiana, a las 5
hora alemana con la próxima ponencia. Profesor Stoiber, qué pena. Tengo una última pregunta, si me lo permite. Sí, claro, claro. Esta pregunta va dirigida a usted. En el derecho alemán, si mal no recuerdo, el artículo 6 garantiza el derecho a la familia y prácticamente se puede hacer una interpretación de que se colectiviza la crianza de los menores por parte del pueblo alemán hacia, 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 hacia los niños. En este caso, ese artículo no podría llegar a interpretarse de esta manera bajo la égida de un hijo que haya sido huérfano y adoptado por otra familia de manera muchas veces como sucede dentro de la misma familia o sin necesidad de haber quedado huérfano que se hace cargo otra persona de la misma familia por su salud y su bienestar. Sí, tenemos en la Constitución el artículo 6 que da una protección especial a la familia y al matrimonio. Y se discute mucho cómo debe interpretarse este concepto de familia. Y hay un concepto más tradicional que dice solo la familia tradicional, pero hay también una opinión más progresista que dice este concepto de familia tiene que adaptarse a los tiempos modernos. Y por eso este concepto de familia también puede incluir formas, nuevas formas de convivencia. Pues de todas formas, el concepto de familia incluye los niños adoptados. Eso es sin duda. Eso también está incluido en el concepto tradicional del artículo 6. Pues en cuanto a formas más nuevas de convivencia, eso es un poco dudoso, es controvertido si este artículo incluye también nuevas formas de convivencia sin esta formalización. Eso es un poco controvertido. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahora hacemos una pequeña pausa y